Hemos iniciado el domingo pasado el estudio en el libro de Primera de Pedro y vamos a estar domingo a domingo avanzando en el estudio de cada principio de la palabra de Dios para nuestra vida y para poder aplicarlo en medio de los tiempos en que estamos viviendo. Nuestro estudio de la palabra del Señor inicia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta porción de la Escritura nos habla de que hemos sido elegidos con un propósito. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, has sido elegida por Dios, elegido por el Señor con un propósito. Por eso que el primer versículo de este capítulo dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Ya la semana pasada estuvimos hablando de Pedro. Estuvimos hablando cómo es que Pedro llega a tener ese encuentro personal con Jesús. Y a pesar de las fallas, a pesar de las dificultades que él tuvo para poder agradar a Dios, nosotros vimos cómo Jesús estuvo ahí moldeando, cómo Jesús estuvo ahí al lado de Pedro, animándolo, levantándolo, para que él pueda cumplir el propósito por el cual había sido llamado. Y el apóstol Pedro, en esta carta, nos va a enseñar cómo es que Jesús produjo ese cambio en su vida. Pedro era entusiasta, al mismo tiempo obstinado, impulsivo, a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos, como lo hemos visto. Sin embargo, el Señor Jesús lo escogió y continuó moldeándolo exactamente en el propósito y en la forma que Jesús quería que Pedro fuese. Nosotros podemos ver que la fe de Pedro era débil. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 14? Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Es cierto? Él quiso caminar sobre el agua, pero de pronto miró a las olas, miró a la tempestad, miró a la circunstancia e hizo que se empezara a hundir. Pero luego vemos también en otra parte de la Escritura que su fe era grande. En Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. En el capítulo 3, versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahí vemos cómo es que Pedro de pronto duda en una oportunidad, pero luego que pasa por la escuela de Jesús, él se acerca a un enfermo y en el nombre de Jesús le ordena que se levante, y ese hombre se levantó. En otra ocasión todos conocemos cuando Pedro negó a Jesús 3 veces y el gallo cantó. ¿Recuerdan? Pedro tenía miedo, era un cobarde, él temía el qué dirán. Y cuando se le acercaron a preguntarlo, él dijo: no lo conozco, no lo conozco. Sin embargo, más adelante, luego que pasó por la experiencia de conocer a Jesús de una manera más personal, Pedro anuncia el nombre de Jesús, y en Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro predica y 3,000 personas se entregan a Cristo. En el mismo libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Cuando nosotros leemos estos versículos, pareciera que estamos hablando de dos personas diferentes. Estamos hablando de un Pedro antes de Cristo, podríamos decir así, un Pedro que de pronto tuvo ese encuentro personal con Cristo, y él tuvo que madurar y tuvo que entrar en un proceso para luego ser el Pedro que nosotros conocemos y el Pedro que escribe esta carta que nosotros vamos a estudiar. Por eso Pedro empieza presentándose: Pedro, apóstol de Jesucristo. El término apóstol proviene de la palabra apóstolos, que significa enviado.
Un apóstol es un propagador, un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar a Jesucristo y hablar de la obra redentora de Jesús, de su muerte, de su resurrección. El apóstol Pedro, y valga la redundancia, se autodenominó apóstol porque primeramente fue testigo visible de Jesús. Él vio a Jesús, que era una de las marcas del apóstol. Escuchó a Jesús, estuvo con Jesús, fue testigo ocular de los milagros de Jesús. Esa es una de las primeras marcas distintivas de un apóstol. Ahora, luego Pedro comienza a avanzar en su carta, desarrollando principios que son particulares para nuestra vida en este tiempo. Él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Él no se presenta como Simón, él se presenta como Pedro, un hombre transformado, un hombre cambiado por Jesús. Y él dice: esto que yo voy a hablar ahora tiene una dirección. Y dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados es un término que se refiere a gente que vive fuera de su patria. El término griego es parepidemois, que significa alguien que reside como extranjero en un lugar, pero por un corto periodo de tiempo. Es una persona que simplemente está de paso en algún territorio y que no tiene intención de residir en forma permanente en ese lugar. Vive como extranjero al lado de los residentes, pero sin intención de establecerse en ese lugar. Entonces Pedro escribe su carta a los expatriados. Si nosotros vemos este mapa, vemos la posible ruta que siguió esta carta, ¿no? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, Pedro, cuando escribe esta carta, está dirigiéndola a los expatriados, aquellos que por la persecución que de pronto se dio a la iglesia, tuvieron que salir de Jerusalén, tuvieron que salir de ese pueblo donde habían sido testigos del obrar de Dios, de Jesús, y irse para otros lugares. Esta zona es la zona de Turquía. Ustedes ven en el mapa, aquí está el país de Turquía, y si ustedes ven este nuevo mapa que se sobrepone en ella, ahí están los diferentes lugares donde el apóstol Pedro escribió esta carta para que lo leyesen. Y habla lo de la dispersión. Dispersión significa los que fueron esparcidos por todos lados. Y fueron esparcidos a causa de la persecución. Por eso Pedro escribe después de que Pablo ha hecho sus viajes. Y Pablo ya había levantado nuevas iglesias. Y Pedro escribe a unos creyentes, algunos dicen judíos convertidos al cristianismo, otros dicen gentiles convertidos al cristianismo. Pero Pedro dirige su carta a un grupo de personas que están sufriendo, a un grupo de personas que están en un constante temor de muerte, de término de sus vidas. Debido a la diáspora, muchos de los judíos que vivían en el pueblo de Israel salieron a diferentes lugares. Y en esos lugares, producto de la evangelización, conocieron a Jesús y se convirtieron en cristianos. Es más, cuando leemos Hechos capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Acá nos está hablando que de pronto ocurrió una gran persecución. Y en esa persecución todos fueron esparcidos. De Jerusalén todos salieron huyendo de la persecución, y mientras iban ellos compartían la palabra. En Hechos capítulo 11 versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Miren lo que ocurrió. Aquí el apóstol Pedro está escribiendo a gente que conocía a Cristo, pero que había salido de Israel a otros lugares. ¿Como consecuencia de qué? Pablo, cuando era Saulo de Tarso, de pronto él se convirtió en el perseguidor de los cristianos, al punto tal que mataba a los cristianos, y hemos visto y hemos leído que él estuvo
al lado de la muerte de Esteban. Y como consecuencia de la muerte de Esteban hubo una gran persecución. Y los cristianos empezaron a salir de ese lugar y se empezaron a ir por diferentes lugares, como ustedes ven en este mapa, donde dice Hechos capítulo 11, ¿no es cierto? Allí sucedió lo que hemos leído, ¿no es cierto? Que a causa de la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Y Pedro predica donde está la flecha amarilla, donde dice el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 2 lugares diferentes. Es decir, el apóstol Pablo tenía un principio que él no iba a predicar en un lugar donde ya otro había predicado a Cristo. Estos creyentes que conocieron por el testimonio de los viajes misioneros de Pablo, seguramente fueron y predicaron en esta zona y estaban siendo perseguidos, estaban no solamente sentenciados a muerte por la causa de Cristo, sino que muchos de ellos estaban muriendo también. Estaban en una crisis, como estamos en ese tiempo. Su vida corría peligro en cualquier momento. No sabían en qué momento iban ellos a morir. Y es ahí donde el apóstol Pedro escribe esta carta a los expatriados, a los que están fuera de su lugar, a los que están en un lugar, pero al mismo tiempo ese lugar no les pertenece. Es interesante que Santiago, capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Definitivamente en ese tiempo no estaban las 12 tribus de Israel, pero acá Santiago está utilizando un término, ¿no es cierto?, a los que están en la dispersión. Al igual que Pedro está hablando a los expatriados de la dispersión, ellos están utilizando un término que los judíos conocían de una manera muy clara. Porque los judíos constantemente eran invadidos y de pronto eran llevados a los países de los invasores y no tenían una propiedad fija y muchas veces anduvieron errantes y peregrinos, como dice la Escritura. Eran expatriados. Expatriados tiene también una connotación espiritual. Si nosotros vemos, nosotros como creyentes estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, aquí Pedro está poniendo una interesante verdad. Está diciendo que su carta va dirigida a los expatriados, aquellos que están viviendo en un lugar donde no es su lugar de nacimiento, no es su tierra, no es su país. Y les está hablando al mismo tiempo en un término espiritual. Así como físicamente no están en un lugar que les pertenece como nación, espiritualmente también están en un lugar que no les pertenece como nación. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué tremenda descripción de un creyente. Está en el mundo, pero no es parte del mundo. Vive aquí en la tierra, pero solo como un peregrino. Es decir, Pedro está dirigiendo su carta a un grupo de creyentes que está con temor a la muerte, a un grupo de creyentes que está en un momento muy complicado en sus vidas. Están siendo perseguidos, y no solamente siendo perseguidos, sino que no tienen propiedad que les pertenece. Y Pedro les habla de aquello que sí les pertenece, que es algo que no se ve y que lo vamos a estar desarrollando en estos minutos que quedan. Ahora, mi hermano, mi hermana, cuando tú ves al apóstol Pedro escribiendo esta carta a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están siguiendo persecución, surge la pregunta:
¿Cómo estás tú viviendo en este tiempo? ¿Acaso la pandemia no ha hecho que muchos estén con temor a morir? ¿Acaso no estamos siendo testigos de la muerte de vecinos, de amigos, de familiares, de conocidos, de siervos de Dios, de personas que son conocidas en el mundo artístico? ¿Acaso la muerte no está rondando tal cual como cuando Pedro escribió su carta a estas personas? ¿Y cómo les anima Pedro? ¿Cómo Pedro les hace a ellos entender que aún el sufrimiento está dentro del plan de Dios para su vida? Y esto es algo que muchas veces nosotros no queremos lograr entender. Lo podemos entender de manera teórica, pero de manera práctica nos es complicado. Porque entendemos que el sufrimiento es parte de la vida, pero no queremos pasar por esa etapa. Queremos como que saltar de eso. Entonces Pedro se presenta y dice: mi carta va dirigida a los expatriados, mi carta va dirigida a los que sufren, mi carta va dirigida a aquellos que están en constante temor a la muerte. Y quiero decirle algunas verdades. Y que estas verdades, una vez que calen en su mente y en su corazón, va a hacer que ustedes entiendan que este mundo no les pertenece. Y que a lo mejor están mirando con sus ojos cosas que no deberían mirar. Y que deberían mirar sus ojos en las cosas eternas, para que entiendan que nuestra esperanza no está basada en lo que nos sucede en este mundo, sino nuestra esperanza está basada en las promesas de Dios. Y Pedro desarrolla su carta y dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Qué significa ser elegido? Es decir, Pedro les dice a ese grupo de creyentes, quiere recordarle a sus hermanos y hermanas perseguidas que quizás no sean los elegidos del mundo, pero son los elegidos de Dios. Quizás no sean los elegidos según el estándar del mundo, pero son los elegidos según el estándar de Dios. Es decir, hay algo importante que ellos tienen que entender, que lo que están viviendo, no solamente lo están viviendo porque es parte de la vida, sino que si ellos se dan cuenta cuál es su posición de ellos, van a entender el sufrimiento y van a darse cuenta que ese sufrimiento es pasajero. Y antes de hablar de su relación con el mundo como extranjeros, Pedro quiere hablarles acerca de su relación con Dios. Y comienza a hablarles a ese grupo de creyentes que está sufriendo. Y quizá, mi hermano, tú que estás sufriendo, tú que estás pasando una prueba muy dura, tú que estás experimentando algo que nunca jamás has experimentado, el Señor quiere hablarte a través de esta carta de Pedro y hacerte recordar que tú has sido elegido por Dios. Y es interesante que el término elegidos es el término eclectos, que en aquel tiempo se utilizaba para elegir artículos de mucho valor. Es decir, cuando iban a comprar algo que tenía mucho valor y la persona lo elegía y decidía tener ese artículo, decía eclectos, elijo es. También se utilizaba cuando un grupo de soldados iba a salir para una gran batalla. Ellos elegían a la gente más capaz, a la gente con mayor preparación, a la gente más valiente. Entonces decían, vamos a eclectos, a un grupo para determinada función. Y es interesante cómo Pedro utiliza este término para poder decir que Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido. Y el cristiano tiene el gran honor de haber sido elegido por Dios, pero no debe pensar que Dios lo haya elegido porque Él tiene algo de valor inherente, sino porque esa elección de Dios se basa en su gracia. Es decir, Dios nos mira y nos elige no por el valor que de repente tenemos, sino porque Él en su gracia decide elegirnos. El apóstol Pedro mira este grupo de creyentes y dice, ustedes han sido elegidos por Dios. Dios tiene un propósito especial para ustedes. Y cuando ustedes logren entender que han sido elegidos por Dios, se van a dar cuenta que ese sufrimiento que están experimentando
ese momento de dificultad es pasajero comparado al plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de que Dios nos ha elegido, entramos en un mundo donde los teólogos no se ponen de acuerdo. Y se habla de la predestinación, y ahí entran los hermanos calvinistas que hablan, ¿no es cierto?, que si has sido tú elegido para salvación, también has sido elegido para condenación, y luego viene una serie de estudios teológicos que de pronto entramos a un gran problema para poder captar y entender. Y como nuestra mente es finita y nuestra mente es pequeña, y nuestra mente entiende los términos en base a nuestro propio conocimiento, nosotros mismos entramos en problemas. Y hay un teólogo, hay un comentarista que expresa esta verdad y que me gustaría que ustedes lo puedan leer. Edmundo Clowney dice: el misterio de la selección de Dios siempre ofenderá a los que se paran delante de Dios con orgullo, olvidando su rebelión y culpa delante de Dios. Están listos para acusarle de favoritismo, pero los que han sido traídos a Cristo por el amor de Dios siempre confesarán la maravilla de su iniciativa por gracia. Es decir, cuando la Biblia habla de que Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo, cuando la Biblia dice de que Dios te escogió en Él, ¿no es cierto?, y te conoce aún antes de que tú le hubieras conocido, esto nos habla de gracia y de misericordia. No significa de que si a ti te eligió, al otro también lo eligió para condenación. Y es por eso que entra la controversia. Porque uno quiere entender la elección en base a nuestro conocimiento y a nuestro razonamiento, y no en base a la gracia y la misericordia de Dios. Y ahí podemos decir que tu biografía espiritual no comienza cuando tú creíste en Dios para salvación, sino cuando Dios te eligió a ti para salvación. Es decir, el creyente no participa de su salvación como logro personal y la adquiere como algo que tú has hecho, sino que Dios decide, te elige y te regala la salvación por pura misericordia. Y aquí tenemos que ver dos detalles en cuanto a la elección. Es decir, la elección de Dios te permite conocer a Cristo. Miren lo que dice Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es interesante que la llave para entender la palabra de Dios no radica en la mente humana, sino en la revelación de Dios. El hecho de que tú abras tu Biblia y la entiendas, no tiene nada que ver con tu capacidad intelectual, sino tiene que ver con la revelación que Dios te permite tener para que tú puedas comprender la Escritura. Y aquí interviene el papel del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas. De modo que mucha gente que quiere leer la Biblia en base a su conocimiento, pues va a entenderlo de ese punto. Va a entender como un libro de instrucción. Pero cuando tú abres la Biblia y el Espíritu Santo te guíe, la Biblia te alimenta, te edifica, te fortalece, y tú te das cuenta de que mientras más lees la Biblia, más quieres leer. Y esto nos lleva a que nosotros debemos considerar que no fue nuestra inteligencia la que nos hizo comprender la Biblia, ni nuestro interés propio lo que nos hizo apetecerla. Fue porque Jesús decidió, optó, iluminar nuestra mente para que el Evangelio no te pareciera locura, sino sabiduría de Dios para salvación. Por eso Jesús está diciendo, decía: Señor, tú escondiste estas cosas de los sabios, pero las revelaste a los niños. Y Jesús dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De modo, cuando nosotros entramos en lo que es esta figura
de que el creyente está sufriendo por diferentes circunstancias y cuando logra entender que Dios lo ha elegido y esa elección no tiene nada que ver con mérito alguno mío o con alguna decisión que yo haya tomado producto de mi buen criterio personal, sino que Dios me regala la fe para yo creer en Él, y ese regalo de fe que Dios me da me convierte en un hombre agradecido y en otro caso en una mujer agradecida. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No solamente no te eligió Dios al ver tu fe, sino te eligió y te dio fe. Es decir, la fe es un regalo de Dios. Cuando uno se acerca a Cristo, uno se acerca porque el Espíritu Santo trabaja en tu corazón y el Espíritu Santo te muestra tu incapacidad de acercarte a Dios. El Espíritu Santo te convence de que eres un pecador, que necesitas de la salvación de Dios. Y el Espíritu Santo te regala fe para que tú creas en la obra de Cristo. Y cuando tú crees en la obra de Cristo, obtienes la salvación. Y Pedro dice que esto es según la presciencia de Dios. ¿Qué significa según la presciencia de Dios? Presciencia es previo conocimiento. Significa que Él conoce de antemano. Pero este conocimiento no manipula la voluntad humana. Dios conoce todo. Dios es omnisciente. Y esto es lo que incomoda el orgullo humano. Esto es lo que incomoda el intelecto del teólogo o del estudiante que cree que él puede lograr algo para obtener su salvación. Y cuando uno se da cuenta de que es por pura gracia, por pura misericordia, y que el momento en que estamos viviendo, el momento de prueba, el momento de tribulación, el momento de dificultad, es porque no somos de este mundo. Y así como esos creyentes estaban siendo perseguidos y como consecuencia fueron dispersados a otros lugares, estaban en lugares donde no era su nación, estaban en lugares donde no era su patria, el creyente también está viviendo en un lugar donde no es su patria. Y el apóstol Pedro sigue diciendo y dice: en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Es decir, Pedro está diciendo que Dios Padre nos eligió, Jesús nos redimió y el Espíritu Santo nos santifica en cuanto a nuestra posición y nuestra forma de ser. La obediencia a Dios es uno de los asuntos relevantes en las Escrituras. El llamado a obedecer se constituye en uno de los ejes fundamentales sobre el cual giran todos los asuntos presentados en la Biblia. La obediencia al Señor es intrínseca al cristianismo, es decir, va ligado a nuestra fe. Por eso Pedro dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Es decir, el Espíritu Santo que hace la obra en ti, Jesús que pagó el precio por ti y el Padre que te eligió. Miren cómo va ligada y cómo Pedro presenta, y que en otro momento vamos a estar hablando acerca del Dios Trino. El Padre te elige. Jesús paga el precio por tu pecado, te redime. Y el Espíritu Santo comienza la obra de santificación en tu vida para que tú tengas la capacidad de obedecer. Por eso, a veces decimos que muchas veces es mejor servir a Dios 2 horas diarias con una vida de obediencia que 1000 horas en desobediencia. Resulta más significativo y trascendente que un cristiano obediente ore al Señor 1 hora obedeciendo que 5 o 6 horas en desobediencia.
porque la obediencia es lo que marca el fruto de tu encuentro personal con Cristo. Mucho mejor es estudiar la Biblia y obedecerla que estudiar y desobedecerla. Y acá tenemos que entender esta verdad, ya que en el versículo 14 y 15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De modo que Pedro está colocando acá un principio importante, que así como en ese tiempo hubo un grupo de creyentes que estuvo viviendo la persecución y fueron esparcidos, salieron de su lugar, nosotros también en sentido espiritual no pertenecemos a este mundo. Somos embajadores en este lugar. Nuestra patria es la patria celestial. Y cuando uno logra entender eso, uno se da cuenta que acá uno es extranjero y peregrino. Y que el Señor Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Somos extranjeros en la tierra. De modo que Pablo más adelante va a decir que no pongamos la mira en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y Pedro está diciendo lo mismo. Pedro está diciendo a aquel creyente que sufre que hay una esperanza cuando se da cuenta que él ha sido elegido por Dios para obedecer. Y no solamente ha sido elegido por Dios para obedecer, sino de que Dios tiene un propósito por el cual lo ha llamado y lo ha colocado en el lugar donde debe estar. Cuando tú recuerdas el momento en que conociste a Cristo como Señor y Salvador y comienzas a ver tu vida antes de conocerlo, y luego recuerda cómo fue tu experiencia personal con Cristo, ¿qué es lo que nace de tu corazón? Nace un espíritu de decir: a mí me tenía que elegir el Señor, pues yo soy bueno. O nace un espíritu como aquella parábola que Jesús cuenta, de que dos personas estaban frente a Dios y uno decía: gracias Dios, porque yo te ofrendo, te diezmo, no hago mal a nadie, ayudo a mi prójimo, escucha mi oración. Y el otro se acercaba a Dios y decía: Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. El apóstol Pedro lo que nos está diciendo es que por la misericordia de Dios tú has sido elegida, tú has sido elegido, mi hermano. Y tú tienes un tiempo en este mundo. Yo leí en esta semana que un escritor decía: todos estamos en una gran fila, todos estamos en una gran cola, y esa cola es esa larga cola que nos lleva a la muerte, que nos lleva a morir. Tú no sabes cuántas personas están delante de ti y tú no sabes cuántas personas están detrás de ti. En esa cola nadie se quiere meter adelante, nadie se quiere zampar, como se diría criollamente. Pero en algún momento tú llegarás a la primera línea de la fila y te tocará partir a la eternidad. Te tocará ir a aquel lugar que por tu decisión tú tomaste y optaste aquí en la tierra. Y Pedro escribe esta carta, que es muy amplia y muy enriquecedora, y lo primero que nos quiere decir es que en medio del sufrimiento tú debes entender que no perteneces a este mundo. Pedro dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, mi hermano, Dios Padre te elige, Jesucristo con su sangre te limpia y el Espíritu te santifica. El Dios Trino está a tu lado. Y si estás pasando por un momento difícil, lo que tienes que hacer es mirarte a ti mismo y decirle: gracias Señor, porque pusiste tus ojos en mí. Gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí. Y yo, Señor, voy a vivir agradecido. A pesar que estoy pasando sufrimiento en esta tierra, yo voy a tomar tu palabra de esperanza y voy a empezar a creer, Señor, de que tú me has elegido. Y no solamente me has elegido,
por misericordia y por pura gracia, sino que me has elegido, Señor, porque sabías, de alguna manera, que yo no podía vivir sin ti. Y en este momento de dificultad, yo quiero entregarte a ti, Señor, mi dolor, mi quebranto, mi sufrimiento, mi enfermedad. Y quiero decirte, Señor, toma mi mano y ayúdame a caminar. ¿Quieres hacerlo? ¿Qué te parece si oras ahí en tu lugar y le dices al Señor: Señor, me siento como aquellos hombres de ese lugar que Pedro escribió? Siento que la muerte ronda mi vida, pero quiero, bendito Dios, entender esta gran verdad, que he sido elegido, he sido elegida por ti, y eso hace que yo sea un hombre agradecido, una mujer agradecida, y voy a vivir para ti, y no voy a renegar, y no voy a dudar, no voy a claudicar en mi fe, porque así como Hebreos dice, que muchos no vieron lo prometido, no recibieron, pero ellos creyeron que les esperaba una patria mejor. Quiero hacer eso. Oramos. Padre, te bendecimos y queremos suplicarte, Señor, que en este tiempo tú fortalezcas nuestra fe y que podamos, Señor, entender más y más que tu gracia y tu misericordia es lo que nos ha permitido que te conozcamos, y ese conocimiento hace que nosotros vivamos agradecidos y queremos servirte a ti y acatar nuestra vida, Señor. Si en algo te sirve, te la rendimos a ti y te entregamos a ti, echamos nuestra carga sobre ti y afirmamos, bendito Dios, que en ti hay poder, que tu misericordia nos acompaña todos los días de nuestra vida. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Así es que adelante, camina firme, levántate y confía en la palabra del Señor. Hay un palacio en el cielo que te espera, porque este lugar no es nuestra patria. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Adelante, mi hermano.